Listo, mi estimado Listo. Horacio Fenton, estoy muy agradecido a nombre de Marco Maitorena y un servidor de que te des el tiempo de participar en este proyecto que nos tiene súper entusiasmados porque queremos dejar un legado con todos ustedes que fueron aquellos que con, no sé si sangre, pero sí sudor y posiblemente algunas lágrimas, hicieron que tengamos una industria de tecnología Y algunas canas. poderosa y muchas ganas, exactamente. Muchas Entonces, canas. yo te recuerdo con mucha admiración y mucho cariño porque, bueno, después de que te andaba yo ahí coqueteando con lo de los centinelas, cuando tenías Ajá. ISIC, me enteré de tantas cosas que pasaron en Nemesis que sin lugar a dudas la historia de la informática en México no se puede escribir sin Horacio Fenton. No, Y ese hombre, es el Memo, motivo te lo del agradezco. día de hoy. Oye, pues Al vamos a empezar contrario. por el principio. No, hombre, vamos a empezar por el principio, Horacio. ¿Dónde nace y cuándo nace Horacio? Bueno, fíjate que cuando estaba yo terminando la preparatoria, no sabía yo todavía qué No, quería no, yo. no. Pero ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Cuando nací yo, Sí, 22 de febrero del 63. Este, perfecto. acabo de cumplir 60 años en febrero de pasado, hace 2, 3 meses. ¿Tú, Memo, qué edad tienes? Yo tengo 58. Yo soy del 13 de septiembre del 64. El 64. No, muy bien, ¿no? Pues Entonces, el modelo 63 y 64 salieron muy buenos. salieron muy buenos. Oye, qué todo dar, te ves muy bien. ¿Y dónde naciste, Horacio? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano que hoy, él, pues digo que es la oveja negra de la familia porque no estudió ingeniería, él estudió físico matemático, Ok. y obtuvo su doctorado y hoy trabaja como doctor en una universidad en Estados Unidos. Ah, pues qué bien. Y bueno, naciste en la Ciudad de México, me imagino que viviste mucho tiempo en la Ciudad de México y de pronto, ahora sí, vamos a dar pie, llegas a la primaria, a la secundaria y nos vamos enfilando a los años que nos corresponden. Sales de la... ¿Cómo seleccionas estando en la prepa la carrera y qué estudiaste? Bueno, te decía yo que el gusto por el tema de las computadoras me empezó a brillar en los ojitos terminando la preparatoria. Eh, Uno de mis primos, 2, 3 años más grande que yo, tenía acceso a una HP, pero de consola todavía de programación que programabas en un teletipo, ¿te acuerdas? ¿Qué, cómo no? Y me hacía los programas y los escribía en papel, pues era muy novedoso. Y alguna vez me los enseñó y yo dije, oye, eso está padrísimo, eso de la computación, y terminando la preparatoria, pues hice un examen para aplicar a la UNAM y nosotros fuimos la primera generación completita de ingeniería en computación. Hubo titulados de ingeniería en computación que fueron también profesores de nosotros, la verdad, gente muy brillante, que nos dieron clase, y ellos venían de la carrera de electrónica, y cuando se abrió la carrera de computación, que se abrió un año antes, la tomaron y se titularon como computación, pero nosotros fuimos la primera generación, fue en el 81. ¡Wow! ¡Qué En bien! el 81. Entonces, tú, a ver, pero entonces, ¿tú entraste en el 81 en la carrera? Sí, yo entré en 81, 80, pero el número me acuerdo porque todavía me acuerdo mi número de cuenta, 81 62 143-7. Ese era Ok, mi número de cuenta de la carrera, tu matrícula, ¿no? mi matrícula, sí. ¿Y te gradúas en qué año? Me gradué en fueron 5 años de carrera, debimos de haber terminado en el 86, y fue un año que le invertimos a la tesis, que casualmente, bueno, esa parte de la historia no sé si la sabes, que SAICIC, el Sistema de Precios Unitarios, fue un proyecto de tesis de mi esposa, que mi esposa fuimos compañeros de carrera, y otro amigo que después fundamos la empresa. Pero yo empecé ahí con el tema de construir, cuando ya nos tocaba titular,
decíamos, bueno, pues ¿en qué nos titulamos? Y yo quería crear un producto resultado de la tesis que pudiera ser benéfico para la sociedad, que no fuera nada más un libro escrito y que lo dejáramos ahí ya como trámite y ahora sale a buscar trabajo. Y entonces se dieron varias situaciones. Yo trabajé en varias constructoras antes, trabajé en la Cámara de la Construcción y al ver todo eso, pues dijimos con el director de tesis, de hecho déjame decirte que el primer proyecto que le presentamos a nuestro director de tesis, una persona que aprecio mucho, Carlos Ramos Larios, no sé si lo ubicas también, No, sus hermanos muy reconocidos en el área de tecnologías de la información, ahí podrías, en algún momento, si quieres también enriquecer toda esta historia, sí, me puedes encantaría. contactar a Alejandro Ramos Larios. Ok. Alejandro Ramos Larios es hermano de Carlos. Tanto Carlos como Alejandro y otros hermanos Víctor siempre estuvieron muy metidos en el tema de las computadoras. Y Alex tiene muy buenas historias desde Cifra y luego Probursa y luego otras áreas financieras, donde pues él innovó con sistemas y equipos para impulsar el área de tecnologías de la información en el área financiera. Y entonces hicimos la tesis, con esa tesis nos titulamos. Entonces, regresando a la pregunta original, por favor, hablo mucho, córtame cuando ya Sí, no esté. te preocupes. 85, fue 5 años, 81, 86, debimos de habernos titulado en el 87. 87, y eres graduado de la UNAM entonces. Muy Sí, bien. Bueno, ahora me sí. hace sentido porque hiciste un proyecto, tú siendo ingeniero en computación de precios unitarios, porque tenías la experiencia de lo que está sucediendo en las constructoras y aparte palpabas con claridad que esa era una necesidad urgente de atender, ¿no? Claro, claro. Sí, la elaboración de los precios unitarios se hacía en aquel entonces con unos libros así de gordos, donde tenías que buscar impresos, yo le llamo las recetas de cada una de las obras. El muro, las losas, ¿no? Los aplanados, ¿no? Las cimentaciones, cómo se construían, y con eso estimabas los presupuestos para concursar. Que después vino pues Lotus, y con Lotus empezaron a hacerse hojas de cálculo, pero ya después empezaron a surgir los sistemas de precios unitarios y Claro. construimos eso. Ahí te decía yo que Carlos fue el que nos terminó de enderezar, porque al menos yo la idea que traía, yo quería crear un generador de programas, que tú le escribieras que querías y que te construyera el programa. Estabas muy Entonces, adelantado ya. y había el nombre que habíamos pensado, le decía yo a Carlos que queríamos que llamara Génesis, para que de ahí tú construyeras pues, tu propio pues sistema, ¿verdad? Nada más con Ajá. palabras, escribiéndole. Pero finalmente salió el tema de lo de precios unitarios y nos dijo, mira, pues te voy a aterrizar, es mucho más vigente esta opción, y ya nos fuimos por el sistema de precios unitarios. Ya todo dar. Entonces, aquí creo que puede tener lugar una pregunta muy interesante. ¿En qué lenguaje y en qué equipo de cómputo desarrollabas eso? Ah, bueno, fíjate que en aquel entonces, pues tú sabes, estaba de las microcomputadoras, pues estaba la Commodore, la TRS-80 de Radio Shack, ¿te acuerdas? Era la Tandy, ¿verdad? La Tandy, claro, exacto, la Sí. Tandy. Yo pues junté mi dinero y me compré una Tandy, y era muy curioso porque metías en una casetera, grababas en un cassette los programas, ¿no? Y Sí, era me curioso acuerdo. porque dices, oye, ya ver cómo suena, ¿no? Y luego metías los cassettes en el coche, ¿no? Y allá, o sea, obviamente. Exacto. Como los Entonces, modems, como se conectaban. ¿te acuerdas cómo se conectaban los Sí, móviles? sí, Empezaba a hacer el sí. ruido y luego ya se establecía la conexión y se callaba. Entonces, bueno, ahí hicimos las prácticas, pero ya cuando estábamos por titularnos, lo hicimos en PC y lo hicimos en lenguaje C, y lo hicimos con ensamblador. Entonces hicimos muchas rutinas de ensamblador para el manejo de ventanas, usando las interrupciones de aquel entonces del BIOS, el 8088, si no me equivoco, creo que el procesador que existía en ese entonces, 8088, entonces El lo construí. 8088, sí. ¿Cuál fue primero, 8086 o 8088? Es que acuérdate que había una diferencia, y ahorita me falla la memoria, pero Tandy se fue por un procesador e IBM se fue por el otro.
Entonces, finalmente el que pegó, pues fue el de IBM, que eran las PCs, y creo que es el 8088, salvo que al Ok, ratito lo leemos, ok, ¿verdad? ok. Bueno, a ver, espérame, déjame tratar de recordar. Se me hace que era el de IBM 8086, porque luego salió la AT que era 286. Ah, entonces a lo mejor era eso, ¿no? Y luego Déjame. salió la 386 y que había, ¿te Ajá. acuerdas que había una 386 que, bueno, ya no en IBM, pero en los clones o en los compatibles para no denigrar a los amigos que hicieron los clones, las máquinas compatibles, que le presionabas un botón y aumentaba la velocidad, que Ah, claro. no sé cuál era el significado, entonces decían 386SX, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Fíjate que entrando más en materia, donde nos repartimos la programación del sistema y fuimos, te decía yo, 3 personas que construimos el programa y yo compré una NCR que tenía precisamente ese botoncito, era un botoncito verde que le picabas Ajá, y ajá. aumentaba la velocidad. La verdad no era una cosa así que dijeras, qué bárbaro, ¿no? Esta cosa cómo vuela, ¿no? Pero en aquel entonces pues era un disco, creo que de 20 megas, era la gran cosa, ¿no? Un disco duro de 20 megas, sus floppies, ya sabes, los flexibles, Los eran floppy de disks, sí. Eran de 360, 360 porque de eran 360, acuérdate que había single-sided y había double-sided. exactamente, ¿no? Y oye, y te acuerdas que los de single side los podías hacer double side, nada más les perforabas, les Ah, hacías les un perforabas, exactamente, sí. los podías hacer. Entonces, sí, bueno, efectivamente usamos las interrupciones del BIOS del 80, pues sería entonces el 8086, y con eso manejábamos el monitor. Y lo que queríamos era, bueno, pues como era un proyecto de tesis de titulación, pues queríamos demostrar que teníamos conocimientos de computación, pero creando un sistema de precios unitarios. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a usar un lenguaje de bajo nivel, que es el C, que no por ser, ya sabes, de bajo nivel quiere decir que era chafa, sino que es mucho más poderoso, que nos permitía controlar la memoria alta, crear arreglos más grandes, y el ensamblador nos dio el manejo de las ventanas, que ya después salieron muchas herramientas para crear tus ventanas, ¿no? Pero desde un principio lo hiciste en C. Sí, claro, o sea, ese estaba completito hecho en C con ensamblador. Y teníamos el Ok, ensamblador de Microsoft y el C de Microsoft. Y ok. con eso, todo el proceso de crear el código, compilarlo, ligarlo, y eran horas, ahí estaban los floppies leyéndose. Sí, La claro que sí, computación. claro que sí. Oye, ahorita que dices los floppies, así que nomás como un muy breve paréntesis, le ponías una etiquetita en un costado del floppy para que no se reescribiera, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, sí, sí. Te la quitabas y ya cambiabas y le volvías a poner para proteger tu información, que eran 360 acá, pero bueno. Oye, ¿y la base de datos para tener todo esto, cómo la manejabas? Ah, bueno, también fíjate que este está muy interesante. Insisto, como era nuestro proyecto de titulación, construimos la base de datos y ahí hicimos pues son de todas las materias que llevamos, entonces usamos un B-tree, ¿te acuerdas? El B-tree, que es el árbol que se va abriendo Ujú, para... ujú. Entonces Que hicimos el lo árbol recorres en orden, era preorden, en orden y posorden, algo así, ¿no? desorden, exacto. Ya había un amigo que en una clase dijo, ah, no, profe, ya hay otro, que es el desorden, ¿no? El desorden, Es el exactamente, sí. desorden, exacto. Ok, entonces, Entonces, cuando tú hiciste el SciSig la primera vez que atendías lo que viene siendo para poder hacer los precios unitarios, podías cargar el catálogo de materiales y luego cargabas las recetas se nutrían de los materiales y cuando aumentaba la varilla para una construcción, bueno, para la que sea, recalculaba otra vez todo y ya todo. estabas al día. ¿Es Ya estaba el correcto? día. Y el otro componente mágico era que no solamente te lo recalculaba, sino te hacía la famosa explosión de insumos. Que la Exacto. explosión de insumos era, ya que tenías todas las recetas, le decías, oye, ¿y cuánto cemento voy a usar considerando Ajá. todas las recetas? Entonces te sacaba un listado de materiales y de mano de obra y de maquinaria, porque son los 3 componentes, materiales, mano Exacto. de obra y de maquinaria, y te decía, tanto necesitas, y eso pues es tu guía de compra. Claro, y eso te permitía tener una economía de escalas porque si ibas con el proveedor, le decías que necesitabas, por ejemplo, 5,000 ladrillos,
pero de momento mándame 500 porque es como tengo mis avances, etcétera, ¿no? Pero ya No, sabías qué precio negociar por el volumen que te daba la explosión. correcto, correcto, correcto. Ok, Y aquí, si me permites un anuncio, había unos libros muy famosos. Ahorita me acordé del ingeniero Pimbert, que era el que ¿cómo hizo todas no? las recetas, ¿no? Y existían esos libros para cualquier ingeniero civil, cuando salía ya obra, tenía que comprar sus libros Pimbert, ¿no? Y, Claro. y Él ya, hizo a tu competencia Prisma, ¿no? él hizo Prisma, hubo otros, hubo Neodata, hubo Campeón, Opus, Opus. Pero Painter hizo Prisma. Sí, ahorita estoy Sí. dudando si era Prisma, porque había otro libro también muy famoso de recetas, pero el que sí me acuerdo era Painter. Sí, Painter era una institución, era una referencia. De hecho, aunque hicieras ISIC o Opus o Neodata o El Campeón o Cinco que estaba en Yucatán, todo el mundo tenía, yo iba a sus oficinas y todo el mundo tenía el tumbaburros de Painter, ese sí. Y Exacto. luego, yo recuerdo, espero no equivocarme, que el ingeniero Painter hizo Prisma y tenía su oficina en Reforma, en un edificio en el último piso, y él decía, es que yo hago las recetas y aparte el software, deben de confiar más en mí. Bueno, pues Claro. Sí, sí, cada quien se vendía como podía, ¿no? exacto, exacto. Sí, fíjate que una de las, si pudiéramos decir, de las falta de ventaja competitiva era que nosotros no teníamos las recetas. Entonces, finalmente hicimos una alianza. Y fíjate que esta parte, aunque está grabada, no lo vayas a reproducir, pero no me acuerdo con quién demonios hicimos la alianza. Hicimos una alianza para tener nuestra propia base de datos de recetas. Y entonces ya vendíamos el software y esta empresa vendía la base de datos. Por Han de ahí haber al rato, sido, han de haber sido BIMSA o algo así. IMSA o sí, había otros. Cuidaban mucho su información, la verdad Sí, es que cómo nos no. costó trabajo, ¿no? Entonces, hasta que hubo alguien con el que hicimos match y él entendía que, pues, que él no era el experto de software y nosotros no éramos los expertos en las recetas. Entonces, hicimos una alianza y ya, si el cliente lo quería, podía comprar las dos cosas o compraba nada más Perfecto, el perfecto. Fíjate que yo mantengo una teoría. Tú me dirás si la compartes o no. Gracias al gremio de la gente que hizo el software mexicano de contabilidad, lo que es facturación, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nómina sobre todo. Y gracias a ti, a Maldonado de Campeón, a Arzate de Opus, a Dávalos de Neodata y a los amigos de Yucatán del 5, esto despegó rápido. Y te voy a explicar por qué. En ese entonces los médicos no estaban comprando computadoras, no sé, el giro que tú me digas, no estaban comprando PCs como nos imagináramos, las empresas necesitaban llevar su administración y por ello era la contabilidad y bla, bla, bla. Claro. Y las constructoras que por mucho tiempo han sido el termómetro de la economía mexicana, ¿sí? La construcción, la obra pública y todo eso, ellos sí tenían la capacidad para invertir, pero no les servía tanto los sistemas gringos como sucedía con los de contabilidad, porque estábamos hablando de, aunque era lo Claro. mismo, pero de otro mundo. Por ejemplo, aquí es precio unitario, como lo estás comentando, y en Estados Unidos era precio alzado. Mm, ¿Estás de exacto. acuerdo? Sí. Entonces, gracias a empresas a esfuerzos como el tuyo, de tu empresa y de tus competidores, es que empezó a haber la oportunidad de que las empresas se dieran cuenta que valía la pena comprar una computadora porque había algo en donde darle uso. Y en ese entonces, pues lo que rifaba mucho eran los fierros. Ahora ya nos vimos que el software es el que mueve el mundo. Claro, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero es la chispa, ¿no? Que empezó a empujar las cosas, ¿no? Había, Exactamente así había fue. un mayorista que después se convirtió en Ingram, pero era Dacom, ¿cómo se llamaba? Bueno, Estaba es que en Eugenia. eh, No. Ese que dices tú fue, mira, Digit, que era una empresa de José Luis Rodríguez, que le decían el Puma por el cantante, ándele, exacto. Y Manuel Sanz estaban en Polanco, no recuerdo si era Homero u Horacio, y ellos tenían una empresa llamada Digit, Ujú. y les empezó a ir muy bien, y empezaron a hacer su medio mayoreo y contrataron la oficina de arriba de Digit. Estaban es que era como Molière, y llegó un momento en que eso se convirtió en Dicom, y luego fue Ingram Dicom, y luego Ingram.
pero a lo mejor tú te refieres a central de software. Bueno, a las dos, déjame decirte, porque ahorita que hablabas de las computadoras, como tú bien dices, fue la chispa que empezó a mover las cosas. Con DICOM también hicimos una alianza donde se vendía la computadora, el software y la base de datos para las constructoras. Y Ok, entonces ya vendíamos el paquete completo. Y obviamente como el tema de la construcción, pues también eran pues de nuestras generaciones, Memo, muchachos que salían a poner sus constructoras, pues claro. no tenía suficiente capital para invertir en una computadora IBM o en un HP, ¿te acuerdas? Entonces había las Pineapple, ¿te acuerdas? Eran las Pinecom que se hacían en Tijuana. Ajá, y luego las Printaform también, ¿te Ah, acuerdas? las Printafon. Bueno, es que las Printafon vinieron a cambiarle esas, las Electras y todo, hicieron que se democratizara el tener una PC, era más accesible, porque una IBM te costaba encima de los $4,000. Sí, claro, era carísima, era Era carísima. carísimo. En cambio, una Pritafone, una Electra, una Pinecom, una Televideo, cualquiera de esas, pues estaba bastante. Yo recuerdo que más o menos una Pritafone con un disco duro de 10 megas, que en ese entonces decías, wow, 10 megas es una brutalidad, estaba sobre los $1,700, pero era Claro. la mitad de lo que era una IBM. Exacto, y tienes toda la razón, era Pinecom la computadora, no es Pineapple, era Pinecom, pero sí tenía una piñita o algo Una así. piñita, pues porque ellos estaban en Tijuana, yo lo recuerdo muy bien, yo venía, bueno, yo vivía en Tijuana, yo soy del DF, pero me fui a vivir a Tijuana y ahí es donde empecé con el negocio de los centinelas, y ahí se hacían las Denki Corona en Tijuana, Mm, y por una situación, ¿verdad? Que es una historia que me la tienen que terminar de platicar, pero está pendiente, y luego esos chavos se pusieron cerca del aeropuerto, hicieron las Pine, y lo único que se les ocurrió, pues si hay manzanas, pues que haya piñas, ¿no? Y a ver qué ah, día alguien trae los mangos. Y ojo, Mango PC hacía cables, ¿te acuerdas? no, eso no me Cables, acuerdo, fíjate. sí, cables paralelos y cables RS-232 para que hicieras un null modem, se llamaba Mango PC. Pero bueno, a ver, es que, ¿sabes qué es lo bonito de todo esto? Que cuando alguien como tú y como yo empezamos a platicar de esto que tenemos en medio de lo que vivimos y ayudamos a construir en lo que nos tocó, puta, salen de cosas y de anécdotas y todo. Entonces, tú ya tenías tu primer sistema y platícanos cómo fue todo el desarrollo, porque una cosa es desde el punto de vista del alumno que presenta una tesis y seguramente te fue muy bien porque cubrías temas de bases de datos, cubrías temas de programación, atendías una necesidad del mercado y todo, pero de pronto te has de haber visto con tus socios y tenían que hablar de un tema legal, una licencia de uso, tenían que hablar de una caja, cómo lo voy a empacar, cómo le vamos a poner, qué logotipo, qué esto, qué aquello, el manual era todo un tema, Horacio. O sea, Claro. el que se Fíjate, chutaba el manual, o sea, síguele. fíjate que ese es un tema muy interesante y hoy pues me he dedicado al tema de dar clases de emprendedurismo y de administración y hoy le llaman el producto mínimo viable. Te dicen, "Ay, si tú Así quieres es. emprender, ¿no? Trata de tener producto mínimo viable, ¿no? Y hoy pues ya tiene cierta estructura, pero cuando eres chavo pues ni sabes, y además sales como buen técnico, pero pésimo administrador o director, no te enseña nada de eso. Entonces, realmente lo que hicimos fue de los tres que te digo que es mi señora esposa, Rebeca, un amigo Humberto y yo que nos titulamos con este proyecto, los dos trabajaban, en aquel entonces yo estaba de novio, Humberto ya se había casado, entonces él tenía la necesidad de trabajar pues para mantenerse ya por sí solo. Yo, bendito sea Dios, pues vivía yo en casa de mi madre y tenía yo pues mis trabajos donde trabajaba yo, te decía, en la Cámara de la Construcción, luego empecé a trabajar por mi cuenta, a construir pues ciertos programitas que me pedían, pero tenía yo las tardes y las noches libres. Entonces en las noches le iba yo agregando y le iba yo agregando cosas hasta que un día platicando con un amigo me dice, oye, a ver, él ingeniero civil, un amigo que lo aprecio mucho, lo conozco desde la primaria, también estudió ahí en la UNAM, y me dice, oye, fíjate que hay una empresa donde yo trabajo que necesitan un sistema de precios unitarios, verlos a ver. Y le dije, sí, como nada más dime con quién. Entonces ya me dijo, ve a ver a fulanito. Fui, le presenté casualmente a 3 cuadras de General León.
sobre Ok. General León, pero 3 cuadras hacia atrás. Una empresa, Base Ingeniería se llamaba, fíjate, fue el Ok. primer cliente. Base Ingeniería de unos españoles. Entonces llegué, se lo mostré y me dijo, sí, me gusta, ¿cuánto cuesta? Y en ese momento dices, en la torre, ¿no? ¿Cuánto O cuesta? sea, y en cómo se lo vendo, ¿no? Y el manual, todo lo que me estás diciendo, ¿no? Y el manual y la Sí, caja y ¿cómo tangibilizo mi producto y se lo entrego? ¿Y en cuánto? exacto. Pero en ese momento lo que me hizo feliz fue que me dijo, sí lo quiero. Entonces yo dije, pues ya es un cliente, ¿no? Entonces Mm. le dije, mira, déjame, te mando la cotización y pues me regresé a la casa y ahí, en aquel entonces pues eran las impresoras, ¿te acuerdas de Ajá, sí, sí, sí. exactamente, ¿no? Entonces, había yo comprado en un viaje a Estados Unidos esos papeles de colores, entonces dije, no, pues en un papel de color que se vea bonito voy a hacer la cotización, y ahí como Dios me dio a entender, me la ingenié y construí la cotización, ya le puse precio, creo que para ese entonces habrá sido, no sé, del orden de a precios actuales, habrán sido como unos 1,500 pesos o una cosa así, Sí. o sea, yo lo que quería era empezar a que se moviera la rueda, ¿no? Mi esposa, Rebeca, me ayudó con los manuales. Le dije, oye, pues hazte una guía corta, ¿no? Y entonces hizo ella la guía corta, y una vez instalado, pues ya te imaginarás qué pasó, ¿no, Memo? Ya en producción, ¿no? Que este detallito, afortunadamente no tronaba, pues, jalaba bien, pero conforme pues lo van probando, oye, no, es que ahora quiero el reporte que haga esto, y ahora quiero el reporte que haga esto, pero entonces todo eso se lo hicimos o se lo hacía yo en las noches sin costo, a cambio de que pues yo iba obteniendo la experiencia práctica para Claro. poder tener un producto que fuera más adecuado a las necesidades, ¿verdad? Una cosa es la teoría de la escuela y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo se dio, pues empezamos con un producto mínimo viable y conforme fueron las ventas, hasta que llegamos antes de Central de Software, fue ¿te acuerdas? Se llamaba Compumín, la que estaba en Insurgente Sur, por ahí el Hotel de México, que vendía Radio Shacks, que vendía TRS-80s. Ujú, ujú. Compumín M&M se llamaba, creo que era Ajá, Compumín. sí, me parece que sí. Que creo que ahora son los que tienen la línea de Apple del iShop, algo así, ¿no? Pudiera ser, Puede fíjate, ser, puede ser. Ahí, pudiera ahí, ser. ahí, ahí no tengo claro el dato, pero sí ubico algo así. Ellos era la primera tienda que yo veía con computadoras al público y una Ujú. vitrina y que vendían al público, o sea, era una tienda de computación, porque pues no existía eso, las tiendas de computación. Entonces yo dije, yo quiero ver ahí mi programa. Y entonces fue cuando empezamos a construir una cajita con unos amigos que eran diseñadores. Le dije, oye, ¿tú me puedes hacer una cajita? Y era una cajita así chiquitita, donde cabían los discos y el manualito. Ya Ujú. después fuimos agregando el módulo de ruta crítica, el módulo de inventarios, otros módulos que le fuimos colocando, y entonces ya hicimos una caja gorda, que esa sí la tengo. Te puedo mandar fotos si quieres, Luego si me mandas fotos estaría padre para sacarla del libro. te voy a mandar las fotos, y ya sé, ya es muy evolucionada. Ahí luego vino todo el tema de los CDs, y cambiamos, y ya sabes, en un CD cabía todo, entonces ya realmente de la cajota Ajá. ya era una cajita con un CD donde venía manuales, software, explicaciones, videos, ahí venía ya todo. Es, es, Era una es que te maravilla. tocó pasar por toda la parte de que eran primero los discos de 5 cuartos, luego los de 3 y medio, que cabía el doble, pero eran un poquito más anchitos, ¿te acuerdas? Y eran más pequeños. Entonces, vendían en las papelerías unas hojas para carpetas que tenían los hoyitos, para que pudieras meter uno arriba y uno abajo. Entonces, pues eran de 720 los primeros y luego de 1,44 los Una otros. 44, Y exacto. luego ya llegó el CD donde ya aventabas ahí ya en un solo CD. Lo que querías, ¿verdad? Ok, oye, y platícame de algo que seguramente es muy importante. ¿Cuándo te enteraste de que había que ir a los derechos de autor? Ahora sí. Eh, ese fue un tema muy interesante. Fue en una reunión cuando se empezó a formar, ¿te acuerdas? La Asociación de Desarrolladores de la Industria de Se llamaba Anipco. ANIPCO. Cuando empezó ANIPCO,
hubo una reunión, dije, oye, pues yo voy a ir a esa reunión. Estaba una persona que me da pena no acordarme de su nombre, pero fue el que primero empezó a usar correos electrónicos en México. Ok. Hizo un sistemita de correos electrónicos y donde lo vendía más era en Chile y allá lo vendía y luego pues ya se lo trajo para acá. Él dio una plática y en la plática habló de los derechos de autor. Ok. Entonces, cuando yo dije, oye, derechos de autor es cierto, ¿no? Esto no Claro. lo tengo considerado. No nos los enseñaron en la escuela. Claro, o sea, no tuve una materia donde me dijeran, oye, no seas burro, ¿no? Y todo lo que Eh, tienes que registrarlo, ¿no? Entonces, inclusive déjame decirte que en la tesis, si tú buscas todavía la tesis en la UNAM, ahí está impreso todo el código de SAICIC, la primera Oye, versión, la que la salió primera en ese versión, momento. claro. Y ahí Sí. estaba, o sea, que el que hubiera querido, pues no tenía otra cosa más que transcribirlo, compilarlo, y ya tendría la primera versión, ¿no? Ok. Pero fue ahí y luego ellos mismos, Anicom, me recomendaron a alguien que pensaba con el tema de derechos de autor de software, porque es un intangible, ya sabes, ¿no? Toda la problemática. Ajá. Entonces, él fue el que me acuerdo que nos pidió, y ese sí lo tengo archivado todavía, ¿eh? La fotografía del logotipo. El logotipo nos lo hizo la misma persona que nos hizo las cajas, porque una vez que empezamos con él, pues él le pedíamos, oye, tú me puedes hacer logotipo, y tú me puedes hacer etiquetas, y entonces ya le ponemos las etiquetas a los discos, y lo que tú Claro. dices, oye, no, ahora ya las etiquetas no son las larguitas para los Son de cuadradas. cuarto, ahora ya son cuadraditas, entonces nos hacían etiquetas de esas. Y luego tuvimos que comprar una máquina, Memo, duplicadora de discos. Ah, claro, por supuesto. Pero ahí estás hablando cuando el éxito estaba tocando la puerta. Exacto, porque antes era, oye, ya hay 3 clientes. Y entonces, en nuestra primera oficina fue en Capulina, en la Colonia del Valle, con un amigo que conocí en la Cámara de la Construcción. Su tío nos rentaba la casa, pero nos rentaba la planta baja. Y la planta baja tenía sala, comedor, no, sala y comedor. Y entonces, la sala era la oficina de mi amigo, que era la constructora, Ujú. y el comedor era nuestra oficina. Ya Ok. sabes, ¿te acuerdas? Esos muebles blancos modulares, ¿no? Que eran muy económicos, que vendían precisamente ahí en Dicom. Ajá. Tú mismo los armabas, los Eran, comprabas. eran de Rubbermaid, me parece, ¿no? No, ¿sabes de qué eran? Ah, De conglomerado, eran conglomerado y con claro. blanca, muy Esos económico. eran, ¿sabes quién los hacía? Hightech. Seguramente sí, Sí, sí. y que tenían sus tubos abajo negros y se veían muy, muy, muy coquetones, pero Bueno, daban una impresión muy moderna. sí, eso eran los finos, pero antes eran de pura madera, puro Ah, de conglomerado. pura madera, ok. Pero puro conglomerado, era así puro Ok, ok. apachurrado, con una placa de melamina arriba, y eran tablas que ya venían preagujeradas, metías los tornillos, llamabas tu escritorio en 10 minutos máximo, ya la tenías armado ahí tu escritorio. Entonces, a lo que voy es que ahí fue cuando empezamos, ahí no necesitábamos todavía la duplicadora, como tú dijiste, ahí en nuestras laptops, no en laptops, en nuestras Entonces, en las PCs estábamos duplicando discos, pegando etiquetas y las metíamos en unas bolsas. Y las bolsas, yo decía, no, pues yo le quiero la bolsa selladita. ¿Y cómo la sellamos? Entonces agarramos una regla de metal, íbamos a la estufa de la casa, calentábamos la regla de metal, la poníamos en la bolsa y se sellaba, ¿no? ok. Ya después por ahí encontramos que había en República del Salvador, creo, una tienda que vendía unas máquinas para sellar bolsas, Exacto. que era un pequeño alambrito que pasaba energía eléctrica, lo calentaba, Ajá, pedal, en el piso bajaba eso y hacía el sellado, ¿no? Y entonces exacto. ya con eso sellábamos, ya era un poquito más profesional, entonces ya sellábamos, los discos iban en bolsita, el manual en bolsita, y todo dentro de una bolsa grande, entonces se veía un poquito más presentable. Qué Pero tienes toda bien. la razón, me estás haciendo recordar muchas cosas, Memo, ya no me Qué acordaba. bueno, qué bueno. Y ojalá que sea grato para ti. Oye, y entonces, falta también, pasaste por todo el tema de registrar tu marca. Sí, claro, registramos la marca, el logotipo, el código, porque nos pidieron las Ujú. primeras, no me acuerdo, 3, 4 hojas del inicio y el final. Así Cuando es. me pidieron eso, yo decía, pero pues es una tontería, porque pues hay mucho código, subrutinas y cosas muy técnicas que ¿cómo le explico al abogado que me está haciendo el trámite?
Me dice, no, pues es que así es la La legislatura, movida, así, sí. con eso yo te lo registro. Bueno, pues dije, mientras esté registrado, santo remedio. Gracias a Dios nunca tuvimos ningún problema, ¿eh? Qué bueno. Ahora, cuando estás hablando que estabas antes de cambiarte a General León, más o menos en qué año estamos en este momento de la conversación. Fíjate, ahí te va. La empresa se fundó en el 88. Entonces, en el 88 todavía estábamos en Capulín. Te digo que nos titulamos en el 86, un año en lo que, no es cierto, terminamos la carrera en el 86, un año de tesis, nos titulamos en el 87, un año que estuvimos pues trabajando y haciendo esto que te platico de buscar clientes, etcétera, etcétera, y facturábamos, pues como Dios nos daba a entender, hacíamos nuestras facturitas, ¿verdad? Pero hasta que me dijeron, no, espérame, pues es que así no se factura, tienes que hacer esto y esto y esto otro, y ya hay que crear una empresa. Bueno, pues vamos a crear la empresa. Entonces creamos la empresa y ese fue en el 88. Entonces, Capulín habrá sido del 88 al 88, 89, un año aproximadamente. Vamos a pensar que a finales del 89, principios del 90, ya estábamos en General León. Porque yo te conocí, creo, en el 91, porque conocí a Ecosoft en el 90 y después de entender el negocio de Ecosoft, empecé a buscar gente que hiciera cosas similares como Ecosoft y llegué contigo. Y también llegué contigo porque en ese entonces la ANIPCO tenía un directorio que publicaba cada X tiempo y ahí venían todos los agremiados. Entonces, para mí esa era la Ya oro. fama. Sí, No, claro. pues yo me Oro iba molido. ahí con todos. Oye, bueno, entonces ya te vas ahí y ya empiezas. ¿Cómo fue para ti? Porque yo en algún momento quise ser desarrollador de software, pero bueno, cuando me topé con el Sentinel dije, bueno, voy a estar en el medio y todo eso, pero siempre me preguntaba, ¿cómo le harán para eventualmente tener la tranquilidad de compartir el código fuente con un extraño, de momento es un extraño, y, y tener la certeza de que no solamente va a hacer bien las cosas, a lo mejor lo distribuyes y dices, tú haces reportes, tú haces pantallas, tú haces esto y todo, pero para que no te fueran a volar el código, nunca tuviste esos sentimientos de decir, "Pues, se van a llevar mi código, o a lo mejor de aquí estoy capacitando mi competencia, algo así". Claro. Fíjate que cuando de esto que te platico, de Capulín a General León, lo hacíamos mi esposa y yo. Ujú. Entonces, pues lo traíamos entre los dos y obviamente, pues ahí no había ningún tema. Así Cuando es. nos empieza a rebasar y que empezamos a necesitar soporte técnico, atención a ventas, cotizaciones, pues fue que empezamos a contratar ese equipo y el desarrollo lo seguíamos haciendo nosotros. Y decía yo que fueron épocas muy bonitas porque pues me encantaba sentarme y estar desarrollando y ponía yo mi musiquita y estaba dándole ahí al código y construyendo, ¿no? Eh, Después, cuando tenemos la necesidad de construir las nuevas versiones con los nuevos sistemas operativos, especialmente en Windows, que había que Exacto. migrar a Windows, ahí fue que dijimos, pues yo necesito ya contratar a alguien, ¿verdad? Y la decisión que tomamos, Memo, fue contratar muchachos egresados de la universidad de nuestra carrera. Ok, Y ahí fue que contratamos a Enrique Austria, que tú lo ok. conoces bien, Sí, y claro. seguramente debes de conocer a Román Cisneros también. Ese no lo identifico, pero ¿No? Enrique, por supuesto, porque con él trataba muy a menudo. Exacto, con Enrique, y búscalo ahí en LinkedIn, y también ha crecido mucho Enrique. Entonces, eran muchachos muy jóvenes que les tenía yo toda la confianza del mundo, y además pues platicábamos y éramos de la misma carrera y tenemos muy buena amistad, y a la fecha, o sea, tenemos una buena amistad, y la verdad es que nunca tuve un problema de decir, no, 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 espérame, tú no agarres este código, ¿no? Lo que sí decía es, oye, no eches a perder el código, ¿no? Porque se echa a perder el código, ¿no? Cuando lo mandemos, pues va a tronar y vamos a tener una mala experiencia. Ok, ¿tu paso a Windows fue tortuoso? ¿Considerabas que era un paso, era natural? Era más bien, era obligado porque hacia allá iba la tecnología, pero desde el punto de vista desarrollador, ¿te hizo rehacer todo el software? ¿Cómo sucedió todo eso?
Fíjate que no fue tan tortuoso desde el punto de vista del código, porque como estaba en C, a la hora de Mm, pasarlo a Windows fue relativamente fácil. Lo complejo fue la interfaz del usuario, ¿no? Encontrar una interfaz que fuera amigable, decir, oye, ¿dónde deben de haber botones? ¿Cuántos botones deben de ser los suficientes? Y volvemos a lo mismo. No te lo enseñan en la escuela y tampoco había ciertos estándares. Pues a lo mejor veías Word o veías Excel y pues, le tomabas prestadas algunas ideas, ¿no? Y te acuerdas que ya empezaban a salir librerías, entonces adquirías las librerías y ya eso te ayudaba. Sí fue sí. tortuoso porque sí fue una inversión importante. Y después, desde el punto de vista técnico es eso, pero desde el punto de vista de usuario, el usuario tardó mucho en querer cambiarse a Windows. El usuario Claro, decía, había no, resistencia. a mí déjame en DOS y trabajo muy bien, ¿no? Porque además necesito una máquina con más capacidad de procesamiento, más memoria, ¿no? Se vuelve más lento, ¿no? El trabajo, y aquí lo tengo. No lo vas a creer, pero tengo un amigo, ingeniero civil, que sigue teniendo su constructora, y él sigue cotizando con la versión de DOS. No me digas eso. ¿Sí? Y ahí Wow, sigue increíble. trabajando, lo hace, dice, a mí me funciona de maravilla. Yo le pongo lo que quiero, los nuevos precios, me lo calcula y ya con eso mando mis cotizaciones. Wow. Oye, fíjate que en todo lo que estás conversando, lo estás compartiendo, hay cosas bien interesantes. Tu oficina que tenías en la parte del comedor y tu compadre la tenía en la sala, pues era propio de una startup, ¿estás de acuerdo? O sea, Sí, realmente esa es una startup que nosotros decíamos, mi negocito y todo, pero eso ahora se llama startup. El primer proyecto que hiciste para la tesis, como bien dices, es un MVP, un producto mínimo viable, ni más ni menos. ¿Dónde ponemos los botones? Ahora hay una disciplina que se llama User Experience. exacto, ¿Sí? exacto, ¿no? Y Y, toda una y carrera y entender, ¿no? toda una carrera. Mi hijo se dedica a eso allá en Los Ángeles y me Ah, dice, qué no, es padre. que nosotros sí lo hacemos de veras, ¿no? Como tú me lo enseñas. Digo, es que hijo, esto viene desde los 80, desde antes, cuando eventualmente, simplemente en DOS, cómo ponían los menús y que se vieran amables y todo esto, ya empezaba el tema del User Experience, pero no sabíamos que se iba a llamar User Experience. Nada más Exacto. estábamos en todo eso. Bien, ahora, y en el tema comercial, que es bien importante para que una empresa funcione, pues necesita que entre el oxígeno, que es el dinero, y el dinero entra por las ventas, por la aceptación del producto y todo esto. ¿Cómo fue tu estrategia para dar a conocer SAISIC al mundo y romper la frontera primero del Distrito Federal y después que se conociera en Jalisco, luego hasta el norte y al sur? ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que el haber trabajado en la Cámara de la Construcción me ayudó a entender, ¿no?, cómo estaba la distribución de las constructoras en el país, y la Cámara de la Construcción tenía su boletín. Entonces, lo primero que hicimos cuando ya empezamos a tener dinero para publicidad fue invertirle en la publicidad de la Cámara de la Construcción, del boletín. Y después participar en ¿cómo se llama? Exposiciones que se hacían anuales. Y esas exposiciones, Memo, se hacían en diferentes partes de la República. Entonces me Okay. acuerdo que nos tocó una en Acapulco, otra en Michoacán, no me acuerdo si en Guadalajara también, creo que sí, también en Guadalajara. Entonces viajábamos y montábamos nuestro stand. Y me acuerdo que pues viajábamos con una camioneta que rentábamos, echábamos todos los muebles ahí, los que te platico que se desarman, Ajá, los sí. desarmábamos, los echábamos la computadora y súbete y vámonos, ¿no? Y ahí lo montábamos ¿te acuerdas de esta exposición Compu, Compumex, Compucom? Una muy grande. La primera que hubo en el 87, 1987 se llamó Compumundo, que fue en el hotel que se llamaba Nico, que era en los salones esos que tienen nombres como de galaxias. Y luego, después de que ya Comdex era una realidad en Estados Unidos, en Las Vegas, empezó a ver primero había Las Vegas y Atlanta, luego hubo Las Vegas, Atlanta, París, luego Las Vegas, Atlanta, París, Japón, y de repente Las Vegas, Atlanta, París, Japón. En Alemania no, nunca fue porque tenían algo en Hannover, se llamaba Cebit, el Cebit. Y entonces salió Comdex México, que organizaba una empresa al principio que se llamaba FAPESAL, con Patricia Farías.
y lo hacía por el Teatro una vez lo hizo la primera creo que fue en el Auditorio Nacional En el y después, auditorio. En el y después auditorio. se cambiaron frente al Teatro Silvia Pinal, que eran Fíjate, los Condex México. yo me acuerdo muy bien de la del auditorio, y ahí en la del auditorio fue donde hicimos algún lanzamiento importante, pero ya te estoy hablando de, pues por ahí de 95, 96, ¿no? Entonces, ahí inclusive hicimos hasta una asociación con IBM, e IBM nos prestó una RIS, ¿te acuerdas? La 6000 mini era. RIS. No me acuerdo el número, pero era una mini RIS que ahí la pusimos. Ajá. Y porque también había el proyecto, Memo, de migrar a Unix, SAIC, Ok. y pues era también natural, pues, porque como estaba en C, pero la verdad es que nunca, yo no le dediqué mucho esfuerzo por, pues, el volumen, o sea, simplemente no es lo mismo, ¿no? 10,000 PCs, ¿no? Que, no sé, 1,000 o 2,000 RIS, ¿no? Y Claro. las constructoras, o sea, nuestro mercado estaba muy claro. Entonces, al ser nuestro mercado el de las pequeñas y medianas constructoras, donde nos anunciábamos, regresando a la pregunta, era en la Cámara de la Construcción, en las exposiciones de la Cámara y pues Compucentro, MIM, luego el otro que tú mencionaste que era el de ¿Central de software? Central de Software. Central de Software nos compraba bastante, y Central de Software tenía también subdistribuidores en la República. Claro. Entonces, a Claro. veces nos hablaban, ¿de dónde me llama? De San Luis Potosí, porque no teníamos en aquel entonces todavía el identificador de llamadas, ¿te Exacto, acuerdas? exacto. Pues Sí, no, pues le sí. hablo de San Luis Potosí, oiga, y pues ¿dónde compró el programa? No, pues me lo vendió un distribuidor de aquí, ¿no? Y ese distribuidor de ahí, ¿dónde lo habrá comprado? Y se lo compraba Central de Software. Ok, Entonces, perfecto. fueron buscando esos acuerdos para tratar de no desgastarnos en nosotros estar haciendo demasiada publicidad, y mejor compartíamos un margen del software con quien le interesaba venderlo, y ellos ya se encargaban de hacer la publicidad. Y es algo bastante cuerdo porque tu punch era, y la gran fortaleza era tener el software al día, y la Claro, otra parte, pues mejor le pasas el beneficio con la responsabilidad y con el riesgo a alguien que se dedica a promoverlo y todos los dos ganan, ¿no? claro, claro. Y déjame decirte otra cosa muy interesante, el tema de la venta de las licencias de SAICI, que no nada más eran licencias nuevas, sino actualizaciones. Mm, Si no me falla la memoria, llegamos a vender más de 10,000 licencias, y eran la venta más las actualizaciones. así Eh, es. Se volvió un cash cow que nos daba flujo para hacer otras cosas. Y las otras cosas que empezamos a hacer fue desarrollar software para empresas grandes. Por ejemplo, empezamos a trabajar con Grupo Cifra, empezamos a trabajar con ProBursa, y luego cuando se dio, pues en aquel entonces, ¿te acuerdas? La venta de los bancos, y luego cuando se hace la recompra de los bancos por parte de las casas de bolsa, y se arman los grupos financieros o bursátiles, pues empezamos a trabajar con diferentes bancos, y los bancos pues nos daban, asignábamos personal para el desarrollo en COBOL, en RP, en herramientas software que utilizaban, y necesitábamos flujo efectivo porque el pago era a 40, Tardaban, sí. 45 días, ¿no? Y Entonces los el flujo agarraba efectivo, descuidados. Si no, se iban para más. exacto, entonces con el flujo efectivo de SAICI pagábamos la nómina, y eventualmente cuando hacíamos la asignación de personal en los servicios, pues el margen era bastante alto. Digo, a la fecha sigue siendo un muy buen negocio la asignación de personal para cubrir las necesidades de desarrollo de software de las empresas. Digo, el problema que hay ahora es, y esa es la oportunidad, que no hay suficiente personal. Claro. Oye, y entonces, ¿en qué año es cuando se hizo digamos, ese crecimiento de SciSig? Porque quiero pensar que ahí, bueno, que Demesis, ahí, sin que se divida, pero ya había como el Demesis SciSig y el Demesis para desarrollos especializados, más o menos cuándo fue. Fíjate que cuando empezamos fue, mi esposa trabajaba en Grupo Cifra, Ok. en VIX, concretamente en VIX. Y nos empezó a ir bien, y le dije, oye, salte y vente a trabajar conmigo.
porque ya empezamos a tener ventas de licencias. Eso habrá sido en el 80 y, ¿qué te dije? 81, 87, 88, 89. Finales del 88, principios del 89. Nos aventamos, yo calculo unos 2 años, 90, 91. Yo creo que en el finales del 90, principio del 91 es cuando ya empezamos a atacar con recurso la asignación de personal para este tipo de proyectos de empresas grandes. Y finalmente, pues eso se comió a Saisi, Memo. Ok. Oye, pero fíjate que se me hace bien interesante porque si por mucho tiempo tenías tus ojos en constructoras, que es un dicho muy establecido, si también tenías tus ojos en usuarios de PC con todo lo que eso lleva, lenguajes de PC, bases de datos de PC, servicios de PC, todo eso, ¿cómo es que de pronto empezaron a ver este mercado que tiene una dimensión totalmente diferente? Son equipos distintos, son presiones diferentes, son aplicaciones. Digo, SciSig de alguna forma era misión crítica, sobre todo cuando había una licitación, pues tenía que dar al puro centavo y todo, pero acá las entregas eran más rigurosas. ¿Cómo es que eventualmente volteaste hacia este lado? Como que la vida te empieza a llevar, ¿no? Y vas identificando dónde hay otras oportunidades, porque dices, oye, pues yo no me puedo quedar toda la vida desarrollando nada más precios unitarios, listas de raya, estimaciones, explosiones, controles de obra, ruta crítica. Eventualmente vas a llegar a cubrir cierto volumen de mercado. Así es. Empezamos a ver que había una necesidad importante de empresas que decían, oye, yo necesito un sistemita de Clipper. Y necesito un sistemita de Clipper, Memo, que se comunique con mi sistema grande. Todavía no se llamaba cliente-servidor, tú te acordarás del cliente-servidor. Es correcto, es correcto. Pero decía, oye, es un sistemita que necesito para que aquí capturen y luego me genere una base de datos que después la va a leer el sistema grande y ya la procesa. ¿Quién sabe hacer eso? Pues aquí estamos, ¿no? Porque nosotros trabajábamos en PC. Bueno, pues haz esto, ¿no? Y entonces, ya estando allá adentro, oye, traemos un proyecto en COBOL. Y entonces, mis compañeros de la carrera, pues, cuando tenía yo amigos que se habían especializado en COBOL, oye, pero ¿no quieres venirte a trabajar con nosotros? Sí, vente a trabajar. Y entonces, como que empiezas a hacer camino, ¿no? Y empiezas a trabajar con empresas, y entonces se fue juntando la parte de los minis y mainframes con la parte de las PCs, ¿no? Y llegamos a hacer junto con Microsoft un evento que le llamamos evento cliente-servidor. Y hicimos un libro, ese lo hicimos precisamente en el NICO. Hicimos un pequeño librito, un pequeño folletito que decíamos las ventajas de usar cliente-servidor y cómo podías tú explotar una PC, ¿no? La interfaz gráfica, la rapidez, la funcionalidad y después hacer la interfase con los sistemas grandes. Y entonces ahí fue que nos contactó Banamex y empezamos a trabajar con Banamex también. ¡Oh, qué interesante! Y nos fue llevando a tener pues un crecimiento en ese momento. Y te decía yo, pues llegó un momento que decíamos, oye, aquí facturo 10 en SAISI y acá facturo 200, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago, no? Dices, bueno, pues por un lado, que no se muera el de 200, ¿no? Y el de 10, pues ya no nos daba todo el flujo que necesitamos, pero pues seguía siendo con lo que nacimos, ¿no? Entonces, ahí fue donde ya el equipo se encargaba de las nuevas versiones y de lanzar todo lo nuevo. Oye, pero aquí estás dejando una lección para quien tenga la oportunidad de escuchar o de leer lo que queremos hacer con los pioneros, de que la empresa chica hizo la empresa grande y eso no es muy común. ¿Estás de acuerdo? O sea, mantener SAISI, que en algún momento fue el todo y que de ahí haya salido algo para que te multiplicaras, está súper interesante, es un gran logro. Claro. Sí, o sea, es que pues vas apilando cosas, ¿no? Es decir, Exacto. Yo lo que he aprendido y le comparto a mis alumnos es que tengas hambre de visión, ¿no? Que estés pensando, ¿y ahora cuál es el siguiente paso, no? ¿Y dónde lo voy a meter? ¿Y qué puedo hacer? Y a final de cuentas el universo se alinea y a través de tus relaciones, tus contactos, tus conocidos, ¿no? Cuando vas platicando este tipo de cosas, Memo,
hay un libro muy interesante que se llama ¿De dónde vienen las grandes ideas? Eh, el resumen del libro dice que es cuando tú socializas tu idea, que es muy tonto pensar, y estoy totalmente de acuerdo, no sé si te has encontrado que no, esta es mi idea y nada más te la voy a platicar a ti, Memo, pero no se la cuentes a nadie, Memo, porque no, nos van a volar. No, al contrario, cuando la socializas, es cuando, oye, yo puedo aportar esto y yo puedo hacer esto otro, ¿no? Y vamos a hacer esto. Si fuera muy buena idea, ya alguien lo hubiera hecho y ya estaría caminando, ¿no? Pero la socializas y entonces es cuando te digo que el universo se alinea y dices, oye, pues ¿por qué no hacemos esto? El ejemplo eres tú, lo estás viviendo, ¿no? Ahorita que estás construyendo este libro, ¿no? En una jugadita de golf, ¿no? Salió la plática y dijeron, oye, pues tú la parte de los fierros y yo la parte del software y vamos a integrarlo, ¿no? Sí, Y, totalmente. sí, y déjame Totalmente. decirte que también hay otro tercer paso después de esto que fue la alianza que hicimos con Giana Electric, que no sé si conoces esa historia. Sí, por supuesto. Antes de pasar para allá, vamos a empezar a rematar SciSig para llegar, que me interesa mucho llegar allá. Pero Sí. totalmente de acuerdo de dónde vienen las grandes ideas. Hay un autor que me gusta mucho, que últimamente lo traigo siempre muy en la mente, se llama Yuval Noah Harari. Y Yuval Noah Harari hizo el libro de los Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI. Acá sacaron uno muy breve que se llama Imparables. Y él habla, es que es maravilloso todas las ideas que pone. Dice, la gran diferencia entre el ser humano, que es un animal, y el resto de los animales, es que el ser humano tiene dos cosas bien interesantes. Número uno, puede conversar de cosas que no existen. Eso es padrísimo. Y número dos, puede hacer historias. Historias y las puede replicar, y el otro que le escucha las puede cambiar. Historias. Y entonces, ¿de dónde viene lo que estás diciendo? Claro, tú estás haciendo una narrativa, una historia, y entre le des el punch suficiente, pues ahí le empiezas a hacer realidad. Claro. O las cosas se alinean para que vayan haciendo realidad. Qué bien, muy bien. Oye, también sin que se me pase, porque quiero tocar dos puntos. SciSig también funcionó para redes, me imagino, con lo que hacías de cliente servidor. Sí, fíjate que hay una cosa interesante y ahí, por favor, regáñame y me puedes dar algunos golpecitos. Tuve un amigo que me dijo, oye, el futuro son las redes. Vente y te voy a enseñar una cosa que se llama Novel y vamos a verlo, ¿no? Y me llevó, me lo enseñó y dije, pues está chistoso, pero no entiendo para qué sirve esta cosa, ¿no? Y ahí lo dejé. Y él me insistía mucho, no, vamos a ponerse ahí sí que en funcionamiento en redes y en redes y en redes. Y yo finalmente le dije, no, hombre, eso no tiene sentido, ¿no? A lo mejor mi visión corta de pensar en las constructoras chiquitas, ¿verdad? Es decir, pues son las constructoras pequeñas que no tienen por qué poner una red. Hoy es impensable, ¿no? Que no tengas una comunicación abierta con todo el mundo, ¿no? Totalmente impensable. Entonces, por eso, regáñame, lo que quieras decir. Eso Oye, fue pues una falta de visión increíble. a todos nos pasa. Hay una historia de Enrique Rubio, el que era el director general de Siga Desarrollos. Ellos tenían la distribución de Aston Tate, DBase 2, DBase ¿Te 3, acuerdas? todo Sí, esto, claro. ¿no? ¿Sí? Y también estaban me parece que estaban en Providencia, ¿sí? Me acuerdo en el Valle, Sí, sí, porque sí, estaban ahí. en el DF había como que dos polos tecnológicos, la del Valle y Polanco, más o menos, ¿no? Sí. Y entonces, eso me lo platicó hace muchos años que andaba yo ahí viendo cómo podíamos meter algo para evitar la piratería. En alguna conversación, no me acuerdo cómo salía, de ir por todas las canicas, y me dice, mira, Guillermo, siempre hay que ir por todas las canicas. Digo, pues sí, uno siempre dice, no, pues sí, si te voy a explicar. Yo teniendo Aston Tate, me llega una carta a mi oficina de Connecticut, Lotus Development, y me dicen, señor, le ofrecemos la distribución exclusiva para México de Lotus. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué? Le dije que muchas gracias porque mi lealtad estaba con Aston Tate. Dice, qué bruto. En ese momento hubiera dado de alta otra empresa, ¿sí? Me Claro, agarro la distribución de Lotus, los pongo enfrente de aquí y claro, tengo las dos. Y ahora sí, Microsoft, vente para acá y claro. vamos a darle, ¿no?
pero pues así pasa, hombre, así pasa, Sí, la sí, verdad. sí, sí, tienes toda la razón, sí, sí pasa. Sí. Y entonces, pues finalmente no lo hicimos, después llegó un, la necesidad de que las empresas ya me lo pedían y mi competencia ya estaba funcionando en redes. Y entonces dijimos, Dios mío, pues ahora tenemos que hacer algo rápido. Y en algún viaje que hice a Estados Unidos me puse a buscar, ¿te acuerdas que habían tiendas de software, ¿no? Y Como tú ahora sí que USA comprabas y todo muchos eso. paquetes, ¿no? Había uno que se llamaba Edhead Software, cabeza de huevo, Ah, sí, ¿no? cómo no. Sí, ah, sí, claro que sí, por ¿Te supuesto. acuerdas? ¿Te Sí, acuerdas? claro. Entonces, yo me metí ahí, parecía niño chiquito, revisaba todo a ver qué había. Y me encontré una base de datos que funcionaba en redes. No me acuerdo el nombre ahora, era todo el manual, el libro, y estaba en C. Dije, no, pues esta. Ya, esta. La tomé, ¿no? No teníamos un Google como para hacer un search y una comparación y buscar opciones, no había nada de eso. Dije, esta ya la encontró, Dios me la puso en el camino, me la traje, cambiamos el B-Tree por esta nueva base de datos con la complejidad de que tuvimos que hacer un programita que convirtiera las bases de datos para los clientes de versiones anteriores y con eso resolvimos el tema de que ya funcionara en redes porque pues ya sabes, ¿no? Los archivos ya se bloqueaban, bloqueabas por registro y tenías ahí su chiste. Y fíjate que eso ya le tocó hacerlo a Enrique y a Román, hacer Ok, ese cambio de base de datos. Y eso fue ok. antes de Windows, ¿eh? Eso fue An- antes de Windows. ¿Antes de qué, perdón? Antes de Windows, antes de que Antes de sacaran la Windows. versión en Windows. Claro, claro. Oye, quiero entender que en algún momento Saisik dijo muchas gracias, ahí muere. Se acabó Saisik. No, fíjate que no, SAISIC siguió funcionando hasta el Ok. 2001, hasta el 2001. Fue cuando la empresa, hicimos un joint venture con General Electric, ahí seguía funcionando SAISIC, y era una cosita así chiquitita con la otra. De hecho, los gringos me lo cuestionaban mucho. Yo le dije, no, yo eso no lo quiero cerrar, pues eso es de donde yo nací, eso tiene que seguir funcionando. Y era un equipo chiquito que seguía funcionando ya rentable. Entonces, bueno, pues mientras sea rentable, o sea, sí, su crítica era que perdiera yo dinero, pero como les demostré que ahí no perdía dinero en esa unidad, no pasaba nada. Posteriormente, cuando vendemos el 100% a General Electric, es cuando General Electric decide venderse a ISIC. Y quien lo compra fue Aspel. Es cierto, tienes toda la razón. Me acuerdo que compró Saisik. Tienes toda la razón. Lo compró Aspel. Una vez me hablaron, me dijeron, oye, Horacio, ¿tú me ayudas a echarlo a andar? Porque tenían el Centinela, tenían Ajá, el... sí, el y no Texil. lo podían echar a andar. Y pues platicamos, le dije, sí, hombre, con mucho gusto, pero ya creo que no me acuerdo qué sucedió, pero yo encantado. Y es ridículo, Memo, creo que lo compraron en 30,000 pesos o una cosa así. Sí, sí, me acuerdo. Ahorita que lo mencionas, me acuerdo, porque era mi cliente Aspel y en alguna sesión, uno de los socios, un tipo sumamente abusado, pero muy brillante, siempre andaba viendo qué hacer y compraba software. Entonces, él tenía de cuenta como que si abrieras el closet de su oficina, imagínate que había ahí muchos programas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y entonces, ¿y todo esto qué? Dice, es que a lo mejor el día de mañana tenemos que irnos por esta dirección y es la mejor fuente de ideas, de ver cómo se hizo y todo. Y pues ya aquí lo tengo, de que esté en otro lado, a que esté aquí, que esté aquí. Claro, Entonces, claro. pues sí, sí, sí tiene mucho sentido. Es correcto. Sí, qué bien. A ver, tú tienes esa es una historia de éxito y es envidiable, pero tienes una más interesante porque de pronto, así lo entiendo yo y dime si estoy bien, de pronto haces que en algún servicio que estabas dando de alguna manera, General Electric empieza a trabajar con o para o en conjunto con ellos y eso deriva a que, como acabas de decir, te compran. Platícanos un poco lo que nos puedas y nos quieras compartir de eso. No, sí, con todo eso te cuento la historia. Mira, eh, habrá sido por ahí del 97, por ahí del 97. Me acuerdo muy bien porque estábamos por cumplir los 10 años o ya habíamos cumplido los 10 años
y ya trabajábamos con estas empresas de desarrollo de software muy especializado, vertical, ¿verdad? Con equipos grandes. Y vino un grupo de General Electric a buscar empresas en México con las cuales armar un centro de desarrollo de software. Oh, qué interesante. Ellos ya tenían pues la visión de no depender de la India por el tema de la India y los posibles conflictos en la región, ¿no? Entonces, no queremos depender de la India y necesitamos buscar otra área de desarrollo, pues qué mejor que México. Entonces, de las empresas con las que platicaron, se armó un grupo como de 10 empresas. Nos pidieron un chorro de información, se mandaba información, nos fueron a visitar las oficinas. En ese entonces, Memo, nos fueron a visitar todavía General León. Ahí ya nuestras oficinas pequeñas, pero bueno, pues eran funcionales. Les explicamos el número de clientes que teníamos, el número de personas. En aquel entonces éramos del orden de 80 personas, más o menos. Éramos como 80. Y en General León eran 80. Éramos 80, pero acuérdate que no todos estábamos ahí físicamente, Ajá, porque sí, sí, estamos sí. asignados con los clientes. De hecho, hay una historia curiosa, porque un momento que ya no cabíamos ahí, y enfrentito había un departamento de la planta baja de una casita que nos lo rentaban. Entonces, rentamos ese pedacito y para tener comunicación, aventamos un cable. Y aventamos un cable para comunicarnos por arriba, ¿no? Ahí me lo colocaron y me acuerdo que pues los muchachos hacían la burla de, se cayó la red, ¿no? No, se cayó la red, levántala. No, no, es que no entiende, ingeniero. Pasó un camión, tumbó el cable y se cayó la red. Eso no está tan fácil, ¿no? Está bueno, sí. Exacto. Y entonces, ahí, pues ahí estábamos, ahí fue donde nos visitaron. Después de la visita, nos dicen, ok, han sido seleccionadas algunas empresas, vengan a un evento que es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Sheraton de Santa Fe. ¿En qué año fue eso? Eso tiene que haber sido en el 98. Ok. Ok. En el 98, puede ser que me fallen algunas fechas, pero Más o menos el 98. más o menos el 98. Y entonces fuimos los 4 socios de la empresa, mi esposa Rebeca, Humberto Sánchez, César Melchor y un servidor, ¿verdad? Nos pusieron en diferentes salones y era un grupo que iba pasando a cada salón con cada empresa y cada grupo era uno de recursos humanos, uno legal, uno de finanzas y otro técnico, ¿no? Y entonces nos iban haciendo preguntas. Entonces, todo lo de recursos humanos, todo lo técnico, todo la parte comercial, no teníamos problema. Cuando llegan los de finanzas, pues nos dicen, oye, a ver, enséñame tus números. Bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Y te estoy hablando números de una empresa pequeña, ¿verdad? Oye, enséñame tus resultados, tu balance, tu flujo efectivo. Pues sabe de qué me estás hablando, pero, ¿no? A ver, te puedo decir que esto es lo que facturo y esto es lo que hago. Bueno, entonces, Memo, aquí lo que sucede es que pasamos, haz de cuenta que era como un due diligence, pasamos por todas estas menos la financiera, porque en la financiera nos dicen, oye, pues para que puedas trabajar con nosotros necesitas una inversión de $1,000,000. Entonces, a mí se me ocurrió decir, pues, sin problema, yo me encargo de ver cómo lo consigo. Y dije, bueno, o sea, dentro de mí, chavo, con ganas de crecer y buscar, yo dije, oye, pues si trabajo con los bancos y los bancos tienen muchos años trabajando con nosotros, no creo que sea muy difícil acceder a un crédito y buscar algún esquema de financiamiento. Total, para no hacerte el tema largo, Memo, nos dicen, de las empresas iban saliendo, te digo que eran como 8 o 10 empresas, fueron saliendo y nos quedamos 3 empresas. Esas 3 empresas que quedaron era IBM, Softec y nosotros. Okay.
Y pasan y nos dicen, pues ya, no vamos a continuar con ustedes, muchas gracias por participar. En pocas palabras, oye, pero está bien, pero dime por qué. Pues es el tema financiero. Oye, pero te dije que lo iba a conseguir, sí, pero no me diste un argumento claro donde yo me quede tranquilo que puedes conseguir $1,000,000. En cambio, ¿no? IBM, pues es un monstruo, ¿no? Y tengo la segunda opción que es SoftBank. Final de cuentas, hacen el acuerdo con IBM. Entonces, salimos, pues ya te imaginarás, los cuatro, pues bastante desmotivados, desmoralizados, y ahí fue que hicimos pues como que un clic y un cambio, dijimos, oye, esta empresa la tenemos que institucionalizar. Ya basta de ser tan chiquita, tenemos que armar pues una especie de control financiero, necesitamos tener mucho más métricas, y tengo un muy buen recuerdo de un gran amigo, Steve Livingstone, un ex consultor de McKinsey. Ok. A él lo encontramos, no sé si te acuerdas de una empresa que rentaba computadoras en México, que fue la primera que se dedicó a rentar computadoras y te las rentaba por día o por hora. Sí, claro, claro que sí. El dueño de esa empresa era un canadiense. Oye, Eh, espérame, nada más déjame dar mis llaves porque si no, no voy a sí, dejar sí, de saber. Dame un segundo, un segundo. dale, dale, dale. Ni un segundo, aquí estoy. Sale. Sí, no te preocupes, no pasa nada. De hecho, no sé si tengas inconveniente que le cortemos a las 6 y hacemos otra, si no hemos Ah, terminado. perfecto, claro, claro que sí, ¿Parece? por supuesto. Entonces, yo voy a tratar de cerrar esta cápsula. Lo que sucede, pues te digo, salimos desmotivados, apachurrados, pensando en que tenemos que darle el cambio, y me dice uno de los muchachos que trabaja con nosotros, dice, oye, hay un consultor que se llama Steve Livingstone que está asesorando a este canadiense. ¿Por qué no le decimos que venga y nos platique? Pues entonces dije, bueno, pues no pierdo nada. Fue Steve, nos visitó en nuestras oficinas y le dije, oye Steve, bueno, pues ha pasado esto que te platico de General Electric, para nosotros era muy importante, lo que queríamos era cerrar el deal y no pudimos. Y le digo, ¿qué puedes hacer tú por nosotros? Me dice, bueno, pues yo sí te puedo ayudar en armar la estructura y la organización de la empresa, que como paréntesis, Memo, eso es ahora a lo que yo me dedico. Ahora yo me dedico a asesorar empresas para ayudarles a estructurar y formar y que se mantengan y crezcan, ¿no? Ok, Entonces, qué interesante. de hecho, a Steve Livingston lo tengo como una figura paterna, ¿no? Es una persona que de verdad tengo mucho cariño, mucho aprecio. Nos guió mucho, nos enseñó mucho, y junto con eso, el cambio que hicimos fue de oficinas y fue al edificio de Botticelli, el que tú Ok, comentaste. ok. Ahí nos cambiamos, hicimos unas oficinas mucho más. Yo quería hacer unas como las de Santa Fe, pero no me alcanzaba el dinero. Entonces hicimos unas oficinas pues relativamente nice, con cristal y con Ujú, maderas, cosas que se ven. Tenemos un centro de capacitación también. Ahí pusimos ujú. las salas de capacitación. Teníamos un centro de certificación. ¿Te acuerdas uno que con camarita hacías exámenes y te Sí, certificaban? claro que sí. De los que se llama Comptía o algo así, ¿no? Alguna cosa así, y ahí hacemos las certificaciones, tenemos una cafetería adentro, nuestro site, finalmente ya pudimos tener un site ahí adentro, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y viene a visitarnos un desarrollador de negocios de General Electric que se llama Ryan O'Keefe. Ujú. También una persona que le tengo mucho aprecio porque trabajamos mucho tiempo juntos, y me dice, oye Horacio, fíjate que pues, estamos interesados en volver a platicar con ustedes. Yo le dije, oye, ¿y por qué? Dice, no, es que con IBM no ha funcionado. Le dije, bueno, pues si no es indiscreción, me podrías contar por qué, ¿no? ¿Por Para qué? Claro. yo aprender, ¿no? Y me dice, pues imagínate dos elefantes con dos políticas, ¿no? Tratando de ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues sí, perfecto, ya entendí. Y le dije, sí, me dice, ¿te interesaría que volviéramos a platicar? Le dije, no, claro, desde luego que me interesaría. Mira, ve todo lo que hemos hecho, le hice un recorrido por las oficinas, le platiqué que ya habíamos construido nuestro consejo de administración, que ya estaba Steve Livingstone, que teníamos ya nuestros controles, y me dice, oye, pues padrísimo.
¿se me puedes dar un estado financiero y un balance? Sí, cómo no. Entonces, marco por teléfono, le marco a la persona que estaba a cargo de la administración, que era César, le digo, oye, César, ya habíamos puesto, creo que habíamos puesto un Compact o una cosa así, y le digo, oye, ¿me imprimes un estado financiero y un balance? Sí, cómo no. Me lo pasa a la oficina, se lo doy a Ryan y se va. Pasa el tiempo, regresa y me dice, oye, pues quiere platicar el presidente de G México con ustedes. ¡Wow! Y entonces, bueno, ¿cómo no? Pues ¿dónde lo vemos? No, él quiere venir a conocerlo a sus oficinas. Entonces, estábamos compitiendo con Softec en mantener esa relación. Ya no era con IBM, ahora era Softec, nosotros y General Electric. Finalmente, si quieres, te platico todo el detalle, pero finalmente se deciden por nosotros. Y cuando le pregunté a Ryan, le dije, oye, Ryan, ¿y por qué se decidieron por nosotros? Me dice, bueno, una de las cosas que nos gustó es que cuando yo te pedí el estado financiero y el balance, tú luego me lo entregaste. Y yo con Softec tardaron más de 6 meses que empecé la relación, porque primero fueron con ellos y nunca me lo pudieron entregar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pues qué bien. Oye, te tomo la palabra. Conversar contigo de todo esto es una delicia. Es un No, al paseo del contrario. 80 y tantos para acá y nos estamos quedando en un punto bien interesante. Así me pasó, ¿sabes con quién? Tuve una conversación también riquísima con el director general de Grupo TEA. Ah, uy, claro. ¿Te acuerdas? Sí, Grupo Entonces, TEA. llegamos hasta el 92. Me dice, mira, del 92 en adelante hay que hacer otra sesión porque ahí es como se me ponen buenos los cocolazos. Sí, 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 sí. Acepto que con todo agradecimiento Claro. que No, me al des otra contrario. sesión, tú me pones la fecha, nos conectamos y Claro, seguimos ese punto, porque ese también es un gran parteaguas. Y de ahí voy a embonar un pensamiento que te voy a decir rápidamente, ¿por qué los mexicanos no podemos trabajar en equipo? Porque cuando fue el tema del 94, yo decía, si hubiese un bloque de desarrolladores de software que pudieran ir a Estados Unidos a decir, te hacemos el outsourcing de tu software, estaríamos muertos de la risa del error de claro. diciembre. Y es algo que lo platico con todos ustedes. Tú me dirás cuándo, pero es una Claro. plática muy sabrosa toda esta, ¿te parece? Fíjate, Memo, ahorita que tú estás haciendo toda esta integración y pensando en ese de los puntos, lo que decía Steve Jobs, conectar los Ah, puntos unir los y, puntos. y viendo hacia afuera, eso que acabas de decir sería brillantísimo. Hoy, con toda la gente que estás platicando, suma los años de experiencia. ¿Por qué no armamos un equipo con esos años de experiencia y le ponemos una estructura y sepamos quitar nuestros egos y buscar algo en beneficio de nuestro país? Y estoy seguro que le damos un segundo Claro, brinco, un segundo claro, respiro porque ya todos. con las canas y después de todo lo que aprendimos, sería el colmo volver a trepasarnos con la misma piedra, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y eso no quiere decir que hay generaciones que están chambeando mucho. Hay chavos de Claro, mucho empuje que también valen mucho, pero a lo mejor podemos sumar con ellos. seguramente. ¿Vale? Tú dime qué opciones tienes la próxima semana y para mí va a ser un gusto. Ahí dame unas 2, 3 opciones. Yo la próxima semana salgo a Mexicali, pero en las tardes también puedo. Ok, ok. Y no me queda más que el nombre del buen Marco Maitorena. Si ubicas a InfoChannel y todo esto, ¿no? Sí, claro, sí, sí, cómo no. Y InfoChannel del creo que fueron los mío, primeros que nos publicaron un articulito. Y luego estaba otro fíjate, periódico, Compu algo, se era llamaba, Compumex, no me acuerdo. ah, estaba el boletín de la computación, estaba PC, bueno, había varios. Tengo que entrevistar a mi socio Marco para que nos platique toda la historia. Exacto. Pero, oye, Bueno, yo yo te siempre mando tuve, las opciones y nos sí, coordinamos, Memo, con mucho gusto. sí, siempre tuve mucha admiración por lo que hiciste, mi estimado. Y No, ahora que tenemos chance de platicar, hoy platicamos más que en todos los años que te iba a coquetear en la oficina. Me sí, ¿verdad? quedo confirmando que es muy grato ser tu amigo, poder Al conversar y contrario. nos quedamos para la próxima, ¿te Al contrario, parece? Memo. Yo te agradezco mucho tu consideración y tu tiempo, que es muy valioso. Muchas gracias, No, al Memo. contrario. Gracias, Gracias. Horacio, estamos en contacto. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye.